RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 21 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy la comunidad internacional reaccionó en cadena para condenar el evento electoral del 20 de mayo en Venezuela. Tras calificar de farsa e injustos los comicios, el gobierno de Estados Unidos aprobó hoy orden ejecutiva para prohibir ciertas transacciones con el gobierno venezolano. Las medidas suscritas por el presidente norteamericano Donald Trump incluyen la prohibición de compra de cualquier deuda con el Ejecutivo de Venezuela, incluyendo de la estatal PDVSA. Según la agencia Bloomberg, la orden tiene la intención de restringir la capacidad del régimen de Maduro para liquidar sus activos y cerrar vías para la corrupción. Las sanciones incluyen la prohibición de la venta, transferencia o ignoración de garantías de cualquier participación en la que el gobierno venezolano tenga un 50% más de propiedad. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy a las 5:30. Analizaremos el impacto, el alcance de una decisión de esta naturaleza. El Grupo de Lima, por su parte, en declaración suscrita por 14 países de América Latina, Canadá y Estados Unidos, desconoció los resultados del 20 de mayo por considerarlos ilegítimos. Anunciaron el retiro de embajadores y el intercambio de información financiera sobre individuos investigados por corrupción y otras actividades ilegales. China, Rusia, Bolivia y El Salvador dicen que reconocen los resultados. En Venezuela ha habido protestas en estados como Bolívar, Carabobo y Caracas contra el evento del pasado 20 de mayo. También lo comentaremos como es natural, donde hubo una participación de 48% según Consejo Nacional Electoral en una jornada marcada por centros de votación totalmente vacíos. Un dato: los gobiernos de Argentina, México, Estados Unidos, Chile, Canadá, Australia y México rechazaron los resultados de las elecciones en el marco de la reunión del grupo de 20 países más poderosos del mundo que se celebró en Buenos Aires. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Gracias por atendernos, como siempre. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha sido la cadena de reacciones de la comunidad internacional condenando el evento electoral de este 20 de mayo. La última, bueno, tiene que ver con esta orden ejecutiva suscrita por el presidente Donald Trump. ¿Lo escuchamos? Bueno, María Alejandra, como tú bien lo has dicho, es una cadena inmensa. Esto es inaudito, esto no tiene precedentes. No podemos compararlo con ningún caso anterior en nuestra región. Esta era una elección rechazada desde sus orígenes. Todos los países han rechazado la Asamblea Nacional Constituyente y el Grupo de Lima ha dicho claramente que desconoce la Asamblea y todos los actos que emanen de ella. Esa elección inconstitucionalmente fue convocada por esa Asamblea Constituyente, de tal manera que ya era conocida la situación. Luego se rechazó el acto, muchos organismos, muchas instituciones, muchos
miembros de la comunidad internacional pidieron suspenderla, obviamente con el objeto de mejorar las garantías constitucionales para que realmente fuera un proceso transparente, equilibrado. Nada de eso ocurrió. El gobierno sigue actuando con soberbia, ya está declarando que no le importa nada de lo que la comunidad internacional haga en este momento, que no le importa lo que diga el Grupo de Lima. Bueno, con esa actitud, pues ya conocemos la situación. Con esa actitud lo que va a ocurrir es que las medidas se van a ir incrementando, como adoptó Colombia días atrás frente a un container y un comercio, unos productos que venían a Venezuela, como lo adoptó Panamá unas semanas atrás en temas económicos comerciales. Ya la nueva orden del presidente Trump con temas de carácter financiero. El grupo de los 20 seguramente va a tocar también el tema porque hay una amenaza, en efecto, de la política venezolana para toda la región, la diáspora, la situación no transparente en temas de ilícitos, en temas de narcotráfico, en temas de pasaportes. Bueno, toda la comunidad internacional está abismada de lo que está ocurriendo, no se queda con brazos cruzados y está actuando y seguirá actuando. El gobierno asume que con el apoyo de Rusia puede salvarse. Rusia juega al desorden, Rusia no tiene la capacidad financiera ni el músculo financiero para soportar la deuda venezolana, el nivel de importaciones, de tal manera que la única alternativa sería China, y el saludo chino fue muy prudente. Esperemos que China, por el contrario, se sume a la presión para encontrar un camino de solución en Venezuela. Si me permite, profesor, tenemos un extracto de una de las declaraciones ofrecidas hoy, reaccionando al evento electoral de este 20 de mayo. Se trata de la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Ella reiteraba que su país desconoce los resultados, pero además ahondaba en las medidas conjuntas adoptadas por el Grupo de Lima. Si me permite, vamos a reponer esta declaración. Claro. Yo quisiera su reacción. Claro. Que no iba a reconocer estas elecciones que se produjeron el día de ayer en Venezuela por falta de garantías, por no ser transparentes, por no tener observación internacional. Y lo había dicho el presidente en varias ocasiones y lo habíamos dicho a través del Grupo de Lima por mecanismo por el cual nos estamos expresando varios países de la región. Hoy, esta mañana, hemos sacado un comunicado bastante extenso donde se toman una serie de medidas tras unas discusiones que tuvimos y un diálogo que tuvimos con los países del Grupo de Lima la semana pasada en México, en donde reiteramos que no reconocemos la legitimidad de las elecciones ni el proceso electoral producido en Venezuela, por la falta de estándares internacionales de un proceso democrático libre, justo y transparente. Igualmente se tomó la decisión, no es el caso de Colombia porque ya la habíamos tomado, de los países del Grupo de Lima retirar su embajador en Caracas. Nosotros lo tenemos retirado desde hace más de un año, como ustedes saben. Y reiteramos la preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria, con una gran preocupación por la cantidad de migrantes que están atravesando la frontera colombo-venezolana, varios de ellos o muchos de ellos atravesando hacia el sur del continente, pasando por Ecuador, en unas cifras realmente que son ya alarmantes, tanto para nosotros como para los demás países de la región, y donde estamos convencidos de que mientras no se restablezca la democracia en Venezuela, esta triste situación de los venezolanos va a continuar. Nosotros tenemos el próximo 3, 4 y 5 de junio en la ciudad de Washington la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ahí tuvimos los 19 votos para que el tema de Venezuela se trate en dicha asamblea y esperamos sacar una nueva resolución sobre la situación de Venezuela en esa ocasión. Declaraciones de la canciller Holguín. Quisiera su reacción, profesor. Ciertamente jamás habíamos visto esta reacción de la comunidad internacional
yo le diría tan dura en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país, al menos en los últimos 20 años. Por cierto, algunos medios de comunicación, algunos portales aseguran que ya México ha procedido a llamar a su embajador a consulta. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, como comentábamos, esto es absolutamente inédito, pero recordemos que es inédito desde que se inició el proceso. Lo que pasa es que estamos ante un gobierno con una enorme soberbia, un enorme rechazo a todos los compromisos internacionales, a toda la normativa internacional, pero ya desde que se convocó, se hizo la convocatoria violentando la Constitución, violentando el calendario electoral, violentando todos los principios fundamentales, ya la comunidad internacional rechazó este proceso electoral y bueno, ahora está procediendo en consecuencia. Y ese proceder en consecuencia se va a incrementar inexorablemente porque el gobierno está sordo frente a los planteamientos de la comunidad. Cometió la enorme arbitrariedad de ir pateando todas las mesas de negociación que se le han planteado, traicionó al Papa, traicionó al Vaticano, traicionó a República Dominicana, a su presidente, que creo que hizo un esfuerzo importante y que hubiera sido el camino para un proceso gradual de negociación en temas, en sectores. Bueno, todo eso lo pateó con una política que pareciera que la traición es el esquema, es el motivo central de la acción. Bueno, eso tiene unos costos y lo estamos viendo. Obviamente el gobierno juega a que tiene aliados, juega a que las medidas van a ir contra el pueblo y a manipular en el discurso permanente con su hegemonía comunicacional, mentir y mentir sistemáticamente para que se crea que toda esta crisis, producto del modelo económico que destruyó la agricultura, que espantó los laboratorios, las líneas aéreas, etcétera, ahora argumenta que toda esa crisis es producto de estas medidas, cuando la crisis, el desabastecimiento y la hiperinflación que vivimos viene del modelo económico, y precisamente eso es lo que está pidiendo el mundo, que haya un cambio en las políticas, un restablecimiento de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Ahora, profesor, varias inquietudes. En primer lugar, el retiro de embajadores es, bueno, prácticamente la penúltima medida antes de la ruptura de relaciones. Usted me corregirá si me equivoco. Y en segundo lugar, la agencia de noticias Reuters asegura, citando fuentes del gobierno de los Estados Unidos, que la administración de Donald Trump ha intentado establecer discusiones puntuales con China y Rusia sobre la emisión de nueva deuda a favor de Venezuela, también como manera de presión. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Bueno, sobre el segundo tema me parece muy importante. A mí me parece que el Grupo de Lima debería concertar una reunión con China, con autoridades chinas, para que China, que tiene muchos intereses en América Latina, se sume a la solución, se sume a la búsqueda de la solución. China es un actor muy importante, está actuando con prudencia en el escenario internacional, juega un liderazgo responsable. Las actitudes del presidente Donald Trump le han favorecido enormemente en el área económica y comercial. Yo creo que sí, que hay que sumar a China a la solución, al diálogo, a la negociación, a la presión contra el gobierno de Venezuela, para que entienda que es indispensable negociar un esquema de transición. Entiendo que ya empieza el cuestionamiento de nuevo a la palabra negociar. Yo quisiera oírle a los que tanto cuestionan la palabra negociar qué están sugiriendo, porque lo que está trabajando el Grupo de Lima es para eso, lo que está trabajando la Unión Europea es para eso. Entonces no nos neguemos, no hagamos la situación más contradictoria y más compleja en la oposición. Trabajemos por una unidad segura, confiable, eficiente. La negociación tendrá que venir y a lo mejor va a estar en la mesa es Estados Unidos y no precisamente los líderes de la oposición venezolana, porque quien está imponiendo las medidas más duras y el gobierno de Venezuela quisiera desmontar, pues es Estados Unidos. Entonces, así como Irán tuvo que negociar con gobiernos del mundo, a lo mejor ese es el camino que le va a tocar a Venezuela, luego de estar burlando
y traicionando todos los esquemas de negociación que se han presentado. Ahora, profesor, bueno, quienes han expresado sus dudas sobre una posible negociación con el gobierno son algunos de los cancilleres que estuvieron en República Dominicana. Heraldo Muñoz ayer decía: Maduro exhibe la Constitución que desconoció al armar la Asamblea Constituyente para sustituirla, una constituyente que manda en Venezuela. Maduro llama al diálogo. ¿Con quién?, decía él. Si descalificó a la oposición y todo diálogo de buena fe ha sido boicoteado por el gobierno. Es decir, las dudas vienen de aquellos que se han sentado en esa mesa, profesor. Sí, estoy consciente de eso y repito, ha traicionado a todo el mundo. Pero el esfuerzo que está haciendo la comunidad internacional y las medidas que vienen es para una negociación futura. Es para una negociación, no para una farsa de negociación, porque no habrá desmonte de medidas si no hay cambio de políticas, si no hay un proceso de cambio. Así que eso tiene que estar claro en el gobierno de Venezuela. El gobierno también juega la hipótesis cubana, el libreto cubano, mantenerse con un bloqueo por muchas décadas. Son condiciones distintas, en un país altísimamente dependiente de los ingresos mundiales, y Cuba tuvo al mecenas de la Unión Soviética y luego tuvo al mecenas de la chequera petrolera venezolana. Eso no está planteado para el gobierno de Venezuela. Rusia no tiene músculo financiero para sostener a Venezuela, y China no va a perder su liderazgo mundial y su papel en América Latina solo por un jugador. Eso no lo va a hacer China, de tal manera que aquí va a ser inexorable en el mediano plazo una mesa de negociación al más alto nivel con la comunidad internacional. Gracias, profesor Félix Gerardo Arellano, por atendernos, acompañarnos como siempre, internacionalista, prestando opinión acerca de, bueno, esta cadena de reacciones de la comunidad internacional condenando el evento electoral celebrado en nuestro país ayer domingo. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comento servicio público para los que puedan colaborar. Para la niña Salomé Pérez se necesita con carácter de urgencia fenobarbital de 50 o 100 miligramos. Quien sepa dónde se puede conseguir el medicamento o pueda donarlo, se pueden comunicar con Jorlis Pérez al teléfono 0414-016-8189. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos.
Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes al inicio del programa que hubo protestas ayer en horas de la noche en varias localidades del país, incluyendo el estado Bolívar. En la madrugada, a la 1 de la tarde, vecinos de La Churrata y Carimamparú en Puerto Ordaz manifestaron. A los minutos, y estoy leyendo tuit de Pableisa Hostos, llegaron 2 tanquetas de la Guardia Nacional, los funcionarios lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones. Algo similar ocurrió en Carabobo. Hoy hubo una concentración en la autopista Francisco Fajardo. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela, forma parte de la fracción 16 de julio, estuvo en esa concentración. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra. Buenas tardes. Una vez más, un honor estar con ustedes y con Venezuela. Un gusto conversar con usted, diputada. Una primera reacción a propósito de lo ocurrido el día de ayer, conocer los detalles de la concentración de este lunes y saber si nos puede adelantar cuál va a ser la posición de la fracción que usted representa mañana en la Asamblea Nacional. ¿La escuchamos? Gracias, María Alejandra. Bien, el día de ayer, una vez más, los venezolanos ejercimos nuestro derecho a la dignidad y nos rebelamos ante un acto de desobediencia, acto como el que se realizó en la concentración de hoy, que cabe señalar que según el Ministerio de Defensa adscrito a este régimen, señalaba que hoy estaban también prohibidas las manifestaciones. Pues no, al igual que ayer, hoy salimos a la calle. Las calles de Venezuela se llenaron de silencio. El silencio de ayer solamente es comparable en contundencia al grito de la libertad de la diáspora venezolana. Ambos eventos fueron contundentes. La diáspora gritó libertad en cada una de las ciudades del mundo y nosotros le dimos a la calle el silencio sepulcral que amerita una dictadura como esta. Es por ello que un acto de desafío ciudadano, una vez retamos al dictador y lo dejamos solo. Esa es la verdad, María Alejandra. Ahora, a propósito de la discusión que se va a dar mañana en la Asamblea Nacional, ¿cuál es la posición que lleva la fracción 16 de julio, diputada? En la misma línea que hemos venido trabajando, María Alejandra, la fracción 16 de julio precisamente lleva su nombre y marcó una diferencia, por lo menos en el objetivo, con nuestros compañeros, no porque ellos no quieran la salida del régimen, y eso tenemos que tenerlo claro. Aquí hay una oposición que lucha por la misma causa. Quizás la diferencia ha sido en la metodología. Nosotros hemos estado inspirados en la consulta popular del 16 de julio de 2017, que daba un mandato claro a la Asamblea Nacional, inclusive la misma Asamblea Nacional en su convocatoria, el 3 de julio por la sociedad civil, el 5 en sesión extraordinaria y el 17 cuando refrendó los resultados de la consulta del 16 de julio, dijo que desconocíamos la Asamblea Nacional Constituyente. Le dábamos a la Fuerza Armada el mandato también de restablecer el hilo constitucional y nos pronunciábamos por un nuevo gobierno de unidad nacional. Esta Asamblea Nacional que hoy dice que no puede desacatar su propio mandato, pues hay que recordarle que también en la consulta del 16 de julio fue un mandato, y en ese sentido, ¿qué vamos a hacer mañana? Pues lógicamente desconocer los resultados de una trampa, de un fraude constitucional que nació amañado, que nació viciado, valga la redundancia desde su génesis, porque fue convocada por un parapeto que desconocimos en la consulta popular. La fracción 16 de julio nunca ha tenido duda, se ha venido pronunciando desde ese momento porque se respeta esta consulta, y la apuesta de nosotros, en el buen sentido de la palabra, en escena, va mañana dirigido solamente a eso, a desconocer los resultados, pero más allá también de eso, a pedirle a nuestros compañeros que estemos a la altura de las circunstancias y del momento histórico que reclama nuestra patria, porque ya no son unas elecciones más, ya no es una espera más, ya el hambre en Venezuela no puede esperar. Si declaramos el abandono del cargo, si declaramos como válida la consulta del 16 de julio, entonces aquí lo que procede es perfeccionar los mismos acuerdos que nosotros aprobamos y darle de alguna manera contundencia y nombrar un gobierno de transición, que es lo que procede en Venezuela. Ahora, ¿existe consenso con relación a este tema? Da la impresión que no, diputada. Hoy el presidente de la Asamblea Nacional advertía que ellos desconocen este proceso. Sin embargo, aseguraba que Nicolás Maduro era presidente hasta enero
del año 2019. ¿Qué puede comentarnos? Pues digamos que respetable, quizá por la experiencia, el doctor Barbosa, no sé si se pronunciaba como presidente de la Asamblea Nacional o como representante del Frente Amplio. Esa misma Asamblea Nacional, yo debo recordarle que cuando la fracción 16 de julio pidió que se incorporara en agenda el debate de la responsabilidad penal del juicio a Maduro por parte del TCJ, pues esa misma directiva, en palabras del diputado Marquina, señaló que ya Maduro no era presidente porque se había decretado el 9 de enero de 2017 el abandono del cargo. Entonces, ¿cómo que ahora vamos a decir que es presidente? Yo sencillamente lo invito un poco a la reflexión, a la sindéresis y a pensar fuera de la caja. Si es verdad que vamos a respetar los acuerdos, yo entiendo que estamos en un momento difícil, en una hora ciaga para la patria, y yo confío en que mis compañeros, al igual que nosotros en la fracción, queremos lo mismo, insisto, que es la salida del régimen. Pues nosotros creamos un marco jurídico, hay que perfeccionar el marco jurídico. Para mentir muchas veces hay que ser más inteligente que para decir la verdad, porque sencillamente todo lo que hemos dicho ha quedado registrado para la historia y se pueden evidenciar nuestras propias contradicciones. Yo pido entonces sindéresis, coherencia. Ahora, diputada, decía Omar Barbosa en esta declaración el día de hoy que, hace un llamado, de hecho, a reconstruir la unidad de la oposición para enfrentar a el presidente Nicolás Maduro y a su gobierno. Yo quisiera su comentario y su reacción en torno a este tema, si existen conversaciones entre los distintos grupos que hacen vida en la oposición o no, de momento, sobre todo después de lo ocurrido el día de ayer. ¿La escuchamos? Pues sí, inicialmente decir que el pueblo venezolano en un mensaje de ayer se mostró unido y desconoció, desobedeció, por más decirlo, a este régimen que nos gobierna. Y en números de Data Análisis, que fue de Mega Análisis, perdón, que fue una de las encuestadoras más serias y asertivas, el 83% aproximado de los venezolanos dijo no y no participó. Ahí hay un ejemplo de unidad. Esa es la que pido a la dirigencia, que hoy la unidad, más no la unidad de la foto. Bien. Diputada, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Diputada Dinora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por 20 Venezuela, miembro de la fracción 16 de julio, estuvo en esta concentración en la autopista Francisco Fajardo, ofreciendo detalles acerca de lo que será el planteamiento mañana en la sesión de la Asamblea Nacional, donde se va a discutir el evento del pasado domingo, es decir, de ayer, 20 de mayo. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Ahora Casa de Oblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Víctor Pereira y sus mínimos cuadrados. A principios del siglo XIX, el alemán Carl Friedrich Gauss formuló un método para trazar la órbita del planeta Ceres, con base en varias observaciones sobre su posición. Su método resultó ser tan valioso que desde entonces varios matemáticos, entre ellos el doctor Víctor Pereira de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, UCD, se han dedicado a generalizarlo de diferentes maneras. El método de mínimos cuadrados es una herramienta de análisis numérico que permite minimizar los errores al ajustar una trayectoria cualquiera a un conjunto de puntos. Sus aplicaciones, hoy en día, son innumerables. Nos permite determinar la influencia de una variable sobre otra, como resulta ser el caso del tamaño de los padres sobre el de sus hijos, el aumento de la temperatura del planeta y su relación con la temperatura del mar, o los cambios en los impulsos eléctricos de una neurona a medida que cambian las características físico-químicas del medio que la circunda. Desde su laboratorio en la UCB en 1973, el doctor Víctor Pereira, junto a su colega Jean Golub, publicó un artículo que contenía una generalización al método de mínimos cuadrados para funciones no lineales. Esta generalización era posible gracias a las computadoras, cuya capacidad de cálculo Gauss no pudo ni imaginar hace 2 siglos. El acelerado aumento en la capacidad cómputo que cada día han traído consigo los nuevos computadores han abierto la posibilidad de repensar con nuevos aires los viejos problemas. El descubrimiento del doctor Víctor Pereira constituye un importante paso en esta dirección. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hoy el gobierno de los Estados Unidos aprobó orden ejecutiva para prohibir ciertas transacciones con el gobierno venezolano. Las medidas suscritas por el presidente norteamericano Donald Trump incluyen la prohibición de compra de cualquier deuda con el Ejecutivo de Venezuela, incluyendo la de la estatal PDVSA. Según la agencia Bloomberg, la orden tiene la intención de restringir la capacidad del régimen de Maduro para liquidar sus activos y cerrar vías para la corrupción. Las sanciones incluyen la prohibición de la venta, transferencia o ignoración de garantías de cualquier participación en la que el gobierno venezolano tenga hasta 50% o más de su propiedad. Para conversar acerca de este tema, el impacto y el alcance que tiene para un país como el nuestro, prácticamente monoproductor, saludamos en línea telefónica a José Toro Hardy. Él es experto petrolero, formó parte de la Junta Directiva de PDVSA. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, muy buenas tardes, qué gusto estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca de este tema, estas sanciones, esta nueva orden ejecutiva que se publica, se da a conocer prácticamente 24 horas después del evento de este 20 de mayo, desconocido por buena parte de la comunidad internacional. ¿Lo escuchamos? Cómo no. Fíjate lo que pasa. Ya en Venezuela, tanto a PDVSA como a la República le venían aplicando sanciones que no le permitían recibir financiamientos
por parte de las empresas o personas radicadas en los Estados Unidos. Pero ahora van un paso más allá. Ahora no puede, aunque Venezuela pareciera que sí puede vender petróleo, lo que no puede es utilizar la factura para venderla después o para darla en garantía para recibir financiamiento con esa factura como garantía. Pero no solo es a PDVSA, es a cualquier empresa donde radicada en los Estados Unidos, donde el gobierno de Venezuela o PDVSA tengan más la propiedad de más de un 50%. Eso, por supuesto, define a Citgo. Con esto bloquean la posibilidad de que Citgo pueda dar sus facturas en garantía para obtener financiamientos que traspasarle al gobierno de Venezuela. Esto, por supuesto, se viene sumando a toda otra cantidad de circunstancias, como es el caso del embargo de ConocoPhillips en Curazao, Aruba y Bonaire y San Eustaquio. Básicamente, el gobierno de Venezuela está siendo cada vez más arrinconado. Ahora, yo le pregunto a José Toro Hardy, porque las primeras de cambio, cuando se conoció la noticia, se interpretó como parte de esta agenda que ha puesto sobre la mesa el gobierno de los Estados Unidos, esto del embargo petrolero. Quisiera su opinión acerca de este tema, si son unas medidas preliminares antes de llegar a una decisión tan drástica como esa, y en la práctica el impacto real que tiene para las finanzas del Estado, ya duramente golpeadas, como decía nuestro invitado, producto del embargo de ConocoPhillips. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, ciertamente. Pareciera que, como en las sanciones anteriores, no estaba incluida la posibilidad de que Citgo tomase financiamientos que después le traspasase al gobierno de Venezuela en forma de dividendos o por cualquier otra vía, pues ahora eso queda bloqueado con esta nueva orden ejecutiva. Citgo o cualquier otra empresa que tenga más del 50% que esté de propiedad por parte del Estado venezolano que esté radicada en los Estados Unidos. A Venezuela, entendamos que a través de los embargos de ConocoPhillips se le está dificultando muchísimo la operación petrolera. ¿Por qué? Porque allí en Curazao tenemos arrendada una refinería que no nos pertenece a nosotros, sino al gobierno de Curazao, pero que está arrendada desde hace muchísimos años por parte de Venezuela, pero que no podemos enviarles petróleo para ser procesado allí. Porque al llegar los tanqueros a puertos en Curazao, en Aruba o en Bonaire, serían embargados. Incluso tanqueros propiedad de otras empresas, pero que cargue petróleo venezolano, también sería embargada la carga. Y todavía más grave, nosotros tenemos grandes instalaciones en Bonaire con muy importantes donde se almacena petróleo. Esos tanques se venían utilizando para importar crudos llanos desde los Estados Unidos, que después era o bien procesado en la refinería de Curazao o bien procesado en refinerías venezolanas, fundamentalmente para mezclarlo con crudos extra pesados de la faja del Golfo y lograr una mezcla media que sirviese para pagarle la deuda a China. Pero resulta que ahora esos grandes tanques con aire, y también los que hay en San Eustaquio no pueden ser utilizados porque están bajo medidas preventivas de paro. De manera que la otra vía que venía utilizando el gobierno de Venezuela, que era ignorar su factura petrolera, la factura petrolera o las facturas de Citgo, ya no lo puede hacer tampoco. ¿Aló? Sí, le pregunto a José Toro Hardy a propósito de lo que ha trascendido según información de agencia. Por ejemplo, hoy Reuters aseguraba que la OPEP está observando con atención el descenso de la producción petrolera de Venezuela para evaluar si la pérdida de suministro del país miembro amerita tomar medidas. Quisiera su comentario en torno a este tema, por qué preocupa a la OPEP lo que ocurre en nuestro país, más allá de lo evidente, y en la práctica, desde el punto de vista financiero, cómo nos afecta esta nueva situación, tomando en cuenta lo que ya hemos conversado con nuestro invitado. Se trata de un país que hoy día produce 25% o menos de lo que consume en materia de alimentos y depende de las exportaciones petroleras. ¿Lo escuchamos? Bueno, claro, por supuesto. En este momento los precios del petróleo están subiendo en los mercados internacionales.
Pero ¿a qué se debe este aumento de los precios? Bueno, se debe a dos razones. Por una parte, a que los Estados Unidos estaban dando marcha atrás en los acuerdos que había hecho con Irán, y eso puede reducir la producción petrolera iraní. Pero también se debe a que la producción petrolera de Venezuela ha caído en términos drásticos, en términos dramáticos. El año pasado, Venezuela perdió más de 649.000 barriles diarios de producción, una cifra equivalente a la que PDVSA había demorado 20 años en aumentar su producción después de la nacionalización. Eso lo destruyeron en un solo año esta administración. Y este año la caída de la producción petrolera sigue cayendo en términos vertiginosos. De manera que esa falta, ese petróleo venezolano que no está llegando a los mercados es en buena medida responsable de que los precios estén aumentando. Uno se pregunta, ¿pero este aumento de precios le facilitará la vida al gobierno venezolano? Y resulta que no, porque Venezuela produce 1.410.000 barriles diarios de petróleo, pero nada más logra facturar en dólares por el equivalente a 500.000 barriles de producción, básicamente lo que se exporta hacia los Estados Unidos. Pues bien, no contamos ya con la caída, el aumento de los precios del petróleo muy poco beneficia a Venezuela, y en todo caso nos perjudica en un sentido, que estamos importando grandes cantidades de crudos livianos desde los Estados Unidos, como antes dije, para mezclarlos con los crudos estarpezados de la faja del Orinoco. Esos crudos livianos es lo que se concentra fundamentalmente el aumento de los precios. De manera que a nosotros nos cuesta muchísimo el aumento del petróleo por concepto de esos crudos livianos que tenemos que importar. Bueno, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado, por cierto, 482-9750 para su participación, porque luego de lo ocurrido el domingo nos ha tocado narrar, compartir una cadena de reacciones de la comunidad internacional que van más allá de la condena de este evento electoral. Por ejemplo, hoy ha trascendido que el gobierno de los Estados Unidos, además de esta orden ejecutiva, ha tenido discusiones puntuales con China y Rusia sobre la emisión de nueva deuda a favor de Venezuela, y esto como medida de presión justamente para conseguir que finalmente se inicie una transición a la democracia en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y la importancia del apoyo de estos dos países para la actual administración. ¿Lo escuchamos? Bueno, primero que todo, ciertamente esta presión sobre China y los Estados Unidos, sobre China y Rusia, va a tener un impacto ciertamente en los préstamos que Venezuela puede recibir de estos países. Recordemos que hace poco tiempo China se negó a refinanciarle la deuda que Venezuela tenía con ellos. Le refinanció nada más que la parte de intereses, pero no de capital. Y no le ha dado financiamiento fresco, no le ha entrado ni $1 de dinero fresco proveniente de China. Pero Rusia hizo lo mismo. Rusia le refinanció $3.000 millones por concepto de una vieja venta de armamento, pero no le refinanció la deuda nueva que se paga con petróleo. Si ahora estos países que están en China les interesa mucho más una relación económica comercial con los Estados Unidos que lo que pueda interesarles Venezuela, yo creo que eso también contribuye a arrinconar al gobierno de Venezuela. La situación se va tornando cada día más para el gobierno venezolano, que por otro lado no tiene otras fuentes de ingreso. Recordemos que hoy en día nadie está dispuesto a prestarle dinero a Venezuela porque estamos en un default selectivo, tanto de PDVSA como de la República. China y Rusia hasta ahora se han llegado a darle financiamiento fresco y creo que menos lo harán ahora con estas presiones que está ejerciendo los Estados Unidos. La producción petrolera de Venezuela está cayendo en términos dramáticos, y lo que se espera es que este año va a caer todavía en términos más dramáticos. Como dije antes, el año pasado cayó en 649.000 barriles diarios, y en lo que va de este año la cifra se va acercando al 500.000 de barriles diarios. Corremos el riesgo de que a final de este año la producción esté por el orden de entre 1 millón y 1.200.000 barriles, pero de esa cifra apenas cobramos en efectivo 500.000 barriles. Y esos son los 500.000 barriles que básicamente se exportan a los Estados Unidos y que de una manera u otra quedan afectados por estas nuevas sanciones de los Estados Unidos. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Conversamos con José Toro Hardy, experto petrolero. Pedro González nos llama desde Mérida. Muy buenas tardes.
¿Aló? Sí, señor Pedro, buenas tardes, ¿lo escuchamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctor Hardy, buenas tardes, le saluda un ex compañero de Intesa. ¿Cómo está usted? Qué gusto hablar con usted. A mí también, siempre veo su Twitter y siempre donde veo su comentario y sus opiniones tan profesionales, siempre estoy pendiente de esa información. Doctor Hardy, estoy lo siguiente, usted sabe que hay embargos contra Venezuela, petrolero, no hay mantenimiento, toda esa infraestructura que se mantuvo en la gran empresa petrolera de nuestra época fue destruida. No se preocupe por mantenimiento, PDVSA ahora es una caja chica, pero ya ni siquiera tiene dinero y eso viene en un derrumbe que se ve. Pareciera, doctor Hardy, que eso, la gente piensa que eso se va a arreglar. No, porque parece que es un proyecto ya preconcebido de destrucción. Destruyeron la Fuerza Armada, destruyeron las empresas del aluminio, destruyeron petróleo, destruyeron las instituciones. Todo lo que tocan lo destruyen. ¿Y hasta dónde piensa usted que va a llegar? Porque vemos que quienes teníamos esperanza, y por eso la gente no fue a votar, que era en la mesa de la Unidad Democrática, como vieron que ellos, luego que los muchachos dieron la vida el año pasado, ellos empezaron a dialogar y el pueblo se molestó, entonces ahora no quiere ni al gobierno ni a la MUVE. Entonces la empresa estará destruida y el pueblo, lo que se ve a primera vista es que no va a tener ni para comer. Doctor, un abrazo, que Dios lo bendiga desde la Intesa y PDVSA de Oro. Hasta luego. Un gran abrazo para usted. Gracias. Antes de contestar, yo agrego la siguiente inquietud. Hoy, en un artículo del Mundo de España, un especialista del Banco Interamericano decía que la crisis de Venezuela supera a la que sufrió Cuba en su peor momento de la emergencia, en el periodo especial. Saber si usted comparte este análisis. ¿Lo escuchamos? Bueno, ciertamente. Recordemos que después de la crisis en Cuba en 1961, de la crisis de los cohetes, Cuba recibió un apoyo muy importante. Algunos comentan que cercano a los $8.000 millones al año por parte de la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética desaparece, se desintegra, cae el comunismo en 1991. Entonces Cuba se quedó sin ese apoyo. Entró en el periodo especial que fue sumamente doloroso. En ese periodo, la economía, el Producto Interno Bruto de Cuba cayó aproximadamente en un 30-35%. Pues bien, en los últimos 3 años, la economía venezolana ha caído en más de un 45%. Y de cumplir el Producto Interno Bruto venezolano y de cumplirse las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, pues va a haber caído en aproximadamente un 50% en 3 o 4 años el PIB venezolano. Eso es muy dramático, porque coincide con una brutal hiperinflación, con la hiperinflación más alta del mundo, con la que probablemente termine siendo la hiperinflación más alta que ha conocido en toda su historia el hemisferio occidental. De manera que la combinación de caída del ingreso petrolero, caída de un financiamiento porque Venezuela está en default y no le prestan, escasez tremenda de alimentos y de medicinas, contracción del tamaño de la economía, hiperinflación, como ya dije, ciertamente ponen a Venezuela en una situación sumamente comprometida. Ahora, comparte usted lo que dice el señor González. ¿Esto forma parte de un plan preconcebido del gobierno? Yo no estoy seguro de que sea un plan preconcebido del gobierno. Yo creo que es el resultado de un dogmatismo tremendo, de una gran ignorancia, de unas enormes dosis de corrupción que han ocurrido en el gobierno. Yo creo que ellos llegaron con su capital de Marx bajo el brazo y pensaron que aquello era una suerte de Biblia y que en la medida en que ellos lo aplicaran, la economía iba a tener un gran progreso, tal como creyeron que iba a ocurrir en Cuba y tal como creyeron que iba a ocurrir en la Unión Soviética. Y lo cierto es que eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo y yo creo que ese marxismo viene a morir en costas venezolanas porque la destrucción masiva de la economía venezolana es impresionante. Gracias, José Toro Hardy, como siempre, por atendernos, acompañarnos, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela expresando opinión acerca de esta nueva orden ejecutiva acordada, aprobada por el gobierno de los Estados Unidos, que prohíbe ciertas transacciones con el gobierno venezolano. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 al cierre. Compartimos información y atención cómo el secretario general de Naciones Unidas se refiere a lo ocurrido este domingo en nuestro país. El secretario general de la ONU ha tomado nota, esto está entre comillas, de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela. Lo manifestó este lunes el portavoz de Antonio Guterres durante su encuentro diario con la prensa. Stefan Dujarric añadió que obviamente, más allá del momento político actual, el secretario general sigue preocupado por la situación actual en Venezuela con relación a los principales desafíos que siguen afectando gravemente el bienestar y el sustento de la población. Es interesante porque dice, según información de prensa, no se refiere al Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro fue reelegido presidente este domingo tras vencer en elecciones con una participación del 46%. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.